Y en mi primer libro de cuentos hay textos de los dos, de guerrilleros y de situaciones fantásticas, ¿no? Entonces, mi proyecto es distinto. Bueno, en los años 70 en Ciudad de México, una persona asalta un banco en la glorieta de Chilpancingo. Y él solo lo llamaron el robo psicológico porque él rentó el departamento enfrente del banco, pintó palos de escoba como puntas de cañón y entró solo al banco y ya le dijo al gerente: ahí está un comando, vengo que me entregue el dinero, si no quiere que lo ataquen. Y el gerente le entregó el dinero y ya después declaró, cuando llegó la policía, era un comando, pues el comando seguía ahí, ya fueron y descubrieron lo que era. Cuando yo leí eso en algún periódico, me llamó la atención. Y fue la primera novela de violencia que escribí. Yo ya había escrito cuentos y todo esto, otra cosa, ¿no? Que claro que es una novela que nunca publiqué porque no quedó bien, ¿no? Y hice cosas así, no del narco, vamos. Cuando iba a los encuentros de escritores, los otros me decían: es que tú tienes que escribir de eso, nadie ha tenido la percepción que has tenido tú. Y yo les decía: no, pues es que no me interesa, de verdad no me interesa. Bueno, sí, mi generación tiene algunas marcas importantes, el 68, una de ellas, ¿no? Un poco, es decir, el socialité de una manifestación se convirtió en otra cosa. Muy grueso, y creo que eso propició en nuevas lecturas y un estudio real del gobierno de México, qué es lo que estaba pasando en nuestro país. Y probablemente eso no se ha acabado hasta nuestros días, ¿no? Pero vivir esa época, estar ahí, usar el pelo largo, escuchar rock, no tener que ir a dormir a casa. Te hacías vegetariano como por 2 meses, sí, o sea que el acceso a las drogas blandas y a las duras a veces también, reunirte con personas que no les importaba nada del mundo, ¿no? Yo tenía mi proyecto, yo quería ser físico, pero hay mucha gente que no les importaba. El 68 como que fue esa sacudida tremenda, ¿no? Después ya en los 70 pues la cosa era más en serio, ya con la Liga 23 y otras experiencias. Igual la percepción, las lecturas, los Neruda, el Canto General y 20 poemas de Amor Desesperado. Y una canción desesperada, los poemas de Machado por Joan Manuel Serrat. Igual yo siempre estaba leyendo aventuras, ¿no? Que era lo mío, ¿no? Por ejemplo, El Exorcista, ¿no? Era una novela así, El Padrino, sensacionales, me gustan mucho. Cuando yo me convierto en escritor, claro, me gusta tengo la idea de que la literatura también tiene que tener un elemento de sonoridad. Entonces, pues lo único que tengo que acudir es a mis recuerdos. Bueno, que he tenido que seccionar porque mi música favorita pues es la música que es muy loca, ¿no? Por ejemplo, de los Beatles, mi canción favorita es Revolution. Y pues es otra cosa, ¿no? Entonces, Led Zeppelin, The Who, Rolling Stones, Janis, claro que es de mis adoradas, que había como también una propuesta musical de sonido. Todo eso se revierte en mis recuerdos a la hora de estar creando, de estar buscando recursos y de dejar fluir los recuerdos, ¿no? Y desde luego también hay una visión del mundo ahí, porque pues yo fui varias veces a Zipolite, que era el campo nudista del sur más famoso. Fui en ese tiempo a una cantina donde iba Jim Morrison y era como entrar a un templo, ¿no? Aquí estuvo Jim Morrison, ¿sí? Que Jim Morrison, la primera vez que fui a esa cantina, él todavía no había muerto. Entonces tenía un plus.
y andas como de pertenencia. Entonces a veces me antoja escribir una novela donde Jim Morrison vive y vive en Culiacán, por ejemplo. Y puedo conversar con él y se acuerda cuando iba a la Hudson Cantina y se bebía sus cheves y todo esto. Bueno, no lo voy a hacer pues, pero son como las ideas que te van formando y las que son un vehículo de expresión de lo que has vivido, ¿no? Un asesino solitario es una novela muy importante en mi vida porque yo he escrito 4 novelas antes y las he destruido porque eran novelas donde no pasaba lo que yo quería que pasara y cómo yo quería que pasara, contarlas como yo quería contarlas. No lo conseguí. En un asesino solitario, lo que más importante que ocurre es que yo al fin descubro en qué es lo que debe ser mi guía durante todo el trabajo. Y bueno, es un descubrimiento, nadie me lo había dicho, pues que como principio realmente es extraordinario para mí. Y el descubrimiento es el tono, cómo debe sonar un discurso para contar una historia. Y me fascinó tanto ese descubrimiento que creo que cuando iba como a la mitad que me encontré a Federico Campbell y así un poco, ¿qué estás escribiendo, no? Y lo que le dije, estoy escribiendo una novela sobre el asesinato de Colosio y al fin he descubierto cómo debo escribirla. Eso fue como lo más fascinante. Y bueno, contar la historia, corregirla, trabajar después con mi editor Martín Solares fue fascinante por todo el aprendizaje. Yo me acuerdo que trabajamos en diciembre, todo diciembre, 24, 25, el 31, es decir, trabaje en los detalles editoriales que yo no sabía que eso tenía que ocurrir así. Me encantó. Desde luego la primera vez que recibí un cheque de adelanto, que también esa es una cosa muy importante, ¿no? Recuerdo que me dieron un cheque de $1,500. Así. Primera vez que estuve en la fila invitado. Primera vez que estuve invitado a comer en una mesa de escritores donde estaba Luis Sepúlveda, Gonzalo Celorio y bueno, todo el grupo Tusquets. Me encantó. Después, claro, esa fascinación es como Elmer Mendoza, órale, vamos. Y voy con el amante Janis Joplin y ya fue enriquecer mis ejercicios estilísticos, contar otra historia, hacer otras recuperaciones, definir el asunto que tiene que ver con la música que me gusta, rescatar un personaje que amo, Janis Joplin, crear un personaje un poco Cervantes, mitad tierno, mitad retrasado, igual. Y Daniel Sada me dijo, cuando yo la estaba terminando, te están esperando, que te van a despedazar, me dijo. Todo el mundo piensa que un asesino solitario es la única. Ya cuando sale la novela, como a las 2 o 3 semanas me llama. Digo, no puedo decir aquí cómo me dijo, pero ya te imaginarás, ¿no? A partir de ahí yo me sentía con fuerzas para afinar todo lo que tenía que ver con las ideas estilísticas. Y voy con Efecto Tequila, que es una novela de espionaje, una de las pocas novelas mexicanas de espionaje, pero que tiene un estilo donde yo volqué todo lo que en ese momento creía yo que se debía utilizar en una novela. Fue un trabajo agotador, creo que es muy significativa. Siempre que me preguntan cuál es mi novela favorita, pienso en esa porque fue muy fuerte la escritura, me cansé muchísimo, tardé, no sé, un par de años en reponerme. Después vino Cóbraselo Caro, que fue una delicia para mí porque homenajear a uno de mis maestros es algo muy importantísimo, porque fue muy mágico. La noche que yo decidí escribir esa novela, estaba cenando con Arturo Pérez Reverte y empezamos a hablar de proyectos. Y yo le dije, se me antoja escribir una novela donde una persona que no es mexicana viene a buscar las piedras en que se convierte Pedro Páramo al final de la novela. Y me dice, macho, tienes que hacerlo, es una idea estupenda. Balas de Plata ya es una novela donde creo que he velado mis armas. Y como todos decían que mis novelas eran policíacas, yo dije, voy a escribir
una novela policíaca, reviso las reglas fundamentales y me pongo a trabajar. La sufrí y la disfruté mucho. Después vino el libro de cuentos, que fue como recuperar historias que yo tenía escritas desde hace una docena de años, afinarlas, meterlas dentro de un contexto. La prueba del ácido, que es una novela donde he trabajado otros aspectos, son aspectos que tienen que ver con la sencillez, con la suavidad, pero sin abandonar lo que es la fuerza en mi estilo, es decir, la multiplicidad de discursos, el fraseo corto, el fraseo poético, la intensidad de los personajes, la velocidad del discurso. Hay una tradición donde la ficción es parte de la cultura y en función de eso, pues todos los pueblos hay narradores donde la ejercen y hay de pueblos donde son muy apreciados y reconocidos y les hacen monumentos y les hacen tirajes de 500.000 de ejemplares. Y también sirve porque de pronto surgen grupos de autores que cuentan lo que está pasando y cuentan lo que pasa, que no siempre es algo grato, sino que es algo que duele. Soy Elmer Mendoza, un escritor mexicano.